¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 9 votos a favor, 2 en contra, echa para atrás la primera parte del Plan B, al considerar que se aprobó de manera irregular, que se violentaron diversos marcos constitucionales. Una decisión que sin duda alguna ha generado muchísima controversia, puntos de vista encontrados, desde aquellos como el de Marco Cortés o el de Kenia López Rabadán o el propio Lorenzo Córdoba, que colocan a las ministras y ministros como héroes y heroínas nacionales que se atrevieron a frenar las ambiciones por parte del dictador, el tirano, el autócrata que vive en Palacio Nacional, pero también otras como la del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que abiertamente dice se actuó de manera irregular por parte de la Suprema Corte de Justicia, cruzó la línea en cuanto a sus responsabilidades, actuó de manera incorrecta, fue una intromisión a las tareas por parte del otro poder de la federación, que es el poder legislativo, y Adán Augusto de plano hace un llamado para aplicar el llamado Plan C, el Plan C que no es otra cosa que el voto masivo para Morena en las elecciones de 2024. Bueno, a ver, el Plan B. Desde un inicio, esta serie de medidas anunciadas por el gobierno federal generaron mucha polémica, mucha controversia, porque se tocaban puntos que no se habían tocado antes y que tienen que ver con algo que siempre duele: los intereses financieros, los intereses monetarios, la forma en cómo opera, gasta y se administra el Instituto Nacional Electoral. El Plan B jamás ha atentado, jamás en contra de la autonomía del árbitro electoral. Jamás ha buscado controlar al árbitro electoral, ni mucho menos. Fue una discusión que se partidizó, que la oposición tomó como bandera, que lanzó esta serie de fake news, de narrativas falsas, con tal precisamente lograr un mayor respaldo, de aglutinar a sus diversas voces, de salir a la calle, tratar de arrebatarle precisamente esas luchas de defensa de las libertades a la llamada izquierda mexicana, y que hasta cierto punto le funcionó, porque fue algo que permeó en diversas capas de la sociedad, algunas que incluso no eran cercanas al PAN, al PRI, ni mucho menos al PRD. Sin embargo, el Plan B es un tema que los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral, el actual Consejo del INE, no ven mal, no ven mal, y que se podrían llevar a cabo sin ningún tipo de reforma como tal, sino simple y llanamente como una nueva forma de administrar un instituto que es sumamente caro, sobre todo en lo que tiene que ver con los salarios, dádivas y beneficios para sus integrantes, y que incluso, insisto, los propios consejeros y consejeras actuales abiertamente han dicho que sí hay posibilidades de llevar a cabo elecciones que cuesten menos, así de claro, y que tengan la misma eficiencia. En fin, que el Plan B llegó a la Suprema Corte de Justicia cuando la oposición consideró que era violatorio del marco constitucional, lo que originó precisamente una discusión. Se presentó el proyecto correspondiente por parte del ministro Pérez Dayán, el cual se debatió, se discutió el día de hoy, y la realidad es que lo que llevó a los ministros y ministras a votar en contra de esta primera parte del Plan B no es lo que dice la oposición, de que atenta contra la autonomía del INE, de que violenta las garantías de los ciudadanos, de que busca controlar al árbitro electoral. No, es por la forma en cómo se aprobó, es por la manera en cómo fue aprobada esta serie de reformas. Es decir, vieron la forma, no el fondo. Vieron la forma en cómo se reformó, pero no el fondo de lo que se reformó. Y ese es un tema riesgoso, porque abre la caja de Pandora en torno a muchísimas cosas y muchísimos temas. Tan solo lo que se hizo hace algunos días con el famoso Fast Track, en donde también se llevó a cabo una aprobación masiva de reformas, y que podría vivir una situación similar si se aplican los mismos criterios por parte de los ministros. Por supuesto que vale la pena siempre analizar el comportamiento de cada uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia por los intereses que hay alrededor de cada uno. Sin embargo, en este caso vale la pena escuchar nuevamente a Arturo Saldívar,
ministro, ex ministro presidente, un hombre que es el fiel de la balanza, definitivamente en cuanto a la credibilidad de lo que se discute, se debate, se analiza y se aprueba. Y él decidió votar a favor de que el plan B se fuera para atrás, precisamente por la manera como se hicieron las cosas. Y esto tendría que dejar una lección muy clara a Morena. ¿Cómo aprueban las reformas? ¿Cómo se están aprobando? Porque es un hecho que les van a buscar hasta la mínima coma para echarlas hacia atrás. Y si esa mínima coma tiene una validez constitucional, la Suprema Corte de Justicia la va a parar. No tanto por un interés de defender la democracia, sino por aplicar la defensa de los intereses de una oposición, por lo menos, es lo que dicen algunas voces. Otras voces simplemente señalan lo que tiene que hacer Morena es eso, es cumplir con lo que marca la Constitución y de esa manera quitarles herramientas a ministros que, como sabemos, muchos de ellos actúan precisamente por intereses facciosos. Otros no, otros lo hacen para defender la Constitución. Pero aquí lo importante es cómo se reforma, cómo se legisla, que es un factor sin duda alguna clave en lo que viene en nuestro país a continuación y por todas las discusiones que habrá si realmente se quieren llevar a cabo reformas, reformas que conviertan este movimiento en una verdadera cuarta transformación. Déjenme sus comentarios, sus puntos de vista y como siempre un gusto, como siempre un placer.